Saludos, estimadas y estimados estudiantes. Bienvenidos a la primera clase virtual de esta experiencia formativa programada por la asignatura Suministro de Medicamentos en el Sistema Público Nacional de Salud, adscrita a la mención sanitario asistencial del quinto año de la carrera de farmacia. Igualmente felicitaciones por haber elegido como base de su desarrollo profesional la mención sanitario asistencial. Ya verificarán con mayor certeza que ha sido su mejor elección. Bien hecho. El programa de la asignatura Suministro de Medicamentos en el Sistema Público Nacional de Salud se estructura en dos fases. Una fase virtual, objeto de este diseño formativo, y una fase de campo que realizarán en una o más instituciones de la Administración Pública Nacional, cuyo proceso formativo se describe en el programa general de la asignatura, el cual estará disponible en el módulo introductorio de la fase virtual. Esta última, la fase virtual, consta de 11 temas, distribuidos en 3 módulos de una semana cada uno, para un total de 48 horas de desempeño formativo virtual. Al módulo 1, denominado el Sistema Público Nacional de Salud, corresponden 4 temas, descritos en el recurso denominado Aspectos Generales del módulo 1, que podrán ubicar en la pestaña denominada Primera Semana, Presentación del módulo 1. Se espera que los cursantes dediquen 16 horas por semana a la lectura, observación y análisis de los materiales de estudio incorporados en la plataforma, clasificados por tema para realizar oportuna y adecuadamente las tareas y actividades asignadas. La clase virtual de cada tema, al igual que esta primera clase, constituye solo un elemento introductorio. En ella se puntualiza la secuencia lógica del desarrollo de contenidos y se destacan los aspectos que deberán profundizarse a fin de lograr el correspondiente aprendizaje, demostrando el alcance de objetivos y competencias. En tal sentido, la clase virtual tiene función orientadora, no sustituye la lectura, revisión y estudio de documentos y otras herramientas de revisión obligatoria señaladas en el respectivo plan de actividades. Tampoco es un recurso suficiente para la realización de tareas y actividades orientadas a la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas. A continuación, los elementos introductorios al tema Estado, Derecho y Salud, cuyo principal objetivo de aprendizaje está orientado a valorar el derecho a la salud como el fundamento filosófico que orienta las bases del Sistema Público Nacional de Salud y las políticas de Estado en materia de salud. Este tema permitirá revisar los aspectos normativos que garantizan el ejercicio del derecho a la salud en la República Bolivariana de Venezuela y cómo, a través del texto constitucional, se establecen las bases para la conformación del Sistema Público Nacional de Salud y para la planificación de las acciones orientadas a la toma de decisiones en materia de salud que dan cuenta de la observancia de tal derecho. Es importante revisar la documentación que sustenta los contenidos del tema y que las observaciones e interrogantes que pudieran surgir sean disipadas en el foro aclarando dudas. La secuencia lógica de comprensión del tema pasa por revisar de manera coordinada y sistemática los siguientes aspectos. ¿Qué significa un Estado de Derecho? ¿Qué se entiende por derecho? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Por qué se considera la salud como un derecho humano? ¿Cuál es el papel del Estado como garante de los derechos, particularmente el derecho a la salud? En el caso de la nación, ¿cuáles artículos de la Constitución constituyen el marco de acción de las políticas públicas en materia de salud y bajo qué principios rectores? ¿A qué se refieren las determinantes sociales de la salud? ¿Están desarrollados en el texto constitucional? ¿Se vincula el contenido del texto constitucional en materia de salud con el alcance de los objetivos del milenio? Para abordar tales aspectos,
se sugiere revisar en primer término las acepciones sobre derecho que están contenidas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, donde podrán observar, entre otras, 3 acepciones particularmente útiles a propósito del tema. La primera define el derecho como un conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad. Tal acepción remite a la ley como fundamento de las acciones y relaciones sociales. La segunda, como facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Acepción vinculada a lo que se conoce como derechos humanos, que según lo contemplado en el DRAE, son los que por ser inherentes a la dignidad humana y por resultar necesarios para el libre desarrollo de la personalidad, suelen ser recogidos por las constituciones modernas, asignándoles un valor jurídico superior. La tercera concibe el derecho como facultad de hacer o exigir todo lo que la ley o autoridad establece en nuestro favor. Remite a la ley, a la norma como garantía del ejercicio de determinados derechos. En tal sentido, un Estado de derecho, un Estado de derecho como el Estado de Derecho de la República Bolivariana de Venezuela, constituye un sistema de organización en el que la dinámica de sus relaciones e interacciones sociales y políticas están delimitadas en el marco de la ley. Esta última configura un recurso empleado por el Estado a fin de permitir el cumplimiento de fines socialmente compartidos. Evidentemente es menester profundizar el estudio de los términos indicados mediante la revisión de textos y documentos académicos. Las acepciones anteriores solo constituyen puntos de partida, elementos básicos definitorios, una delimitación del qué, para luego profundizar su estudio. En la biblioteca virtual encontrarán diversos documentos que les podrán guiar en la comprensión y estudio amplio del tema. Igualmente los documentos y materiales de obligatoria revisión, colocados en el apartado Materiales de Estudio de la plataforma virtual, les permitirán examinar los artículos de la Constitución del año 1999 vinculados a la salud, relacionar tales contenidos con las metas establecidas en los Objetivos del Milenio y reflexionar sobre los determinantes sociales de la salud y su impacto en las políticas públicas. Cualquier material adicional que no esté indicado en la biblioteca y que algún cursante considere importante en el desarrollo de la temática, se agradece indicarlo al docente para incorporarlo a la biblioteca. Recuerden que este proceso constituye un aprendizaje compartido, por lo que cualquier hallazgo o aporte que enriquezca los contenidos y métodos de enseñanza y aprendizaje será bienvenido. Hasta aquí hemos revisado los aspectos generales del tema 1. Recuerden plantear sus dudas e inquietudes relacionadas con las actividades que deben desarrollar durante el proceso de construcción de conocimientos a través del e-foro Aclarando Dudas. Igualmente podrán comunicarse con mi persona a través del correo electrónico lesbiamuro@gmail.com y al correo lesbiamuro@ucb.be. Finalmente disfruten este nuevo escenario de su formación profesional, cuyo aprendizaje será continuo y siempre progresivo.